Les presento el siguiente orden del día, la lista de asistencia y declaración del quórum para la instalación. Número 2, la aprobación de estados financieros. Número 3, el informe de actividades y indicadores de finanzas para el mes de octubre de este mismo año. Número 4, el informe del estatus de las solicitudes de devolución de IVA. Número 5, información de actividades y o indicadores de las unidades administrativas que integran esta comisión. Número 6, asuntos generales. Número 7, lectura de acuerdos. Si me apoyes, por favor, abogado. Adicionalmente, si me permiten, tenemos un punto adicional que nos pide la Gerencia de Finanzas agregar, que sería la octava modificación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio 2022, la cual también estaríamos sometiendo a su consideración para hacer esta adecuación, este inserto dentro de la orden del día como punto número 4, para no perder la hilación de los temas que estamos presentando en temas financieros. Sería también la petición que agregaríamos a esta orden del día. Adelante, prosecretario. Gracias. La duda nada más como punto 4 o punto número 3, perdón. Quedaría como punto número 4, prosecretario. 4, ok. De acuerdo, entonces con esta precisión, buenas tardes. Voy a proceder al pase de lista de la presente sesión de Comisión de Gobierno y Administración, siendo hoy 22 de noviembre del 2022. Y sometería también a su consideración el orden del día ya con la inserción mencionada. Licenciada Elizabeth Mena Avilés, perdón. Presente y de acuerdo con el orden. Gracias, licenciada. Maestra Leti Villegas. Presente y a favor. Gracias, maestra. Licenciado Juan Carlos Cachat. Presente y a favor. Gracias, licenciado. Contador Juan Ignacio Martín. Presente y a favor del orden del día. Perfecto. Les comento que el licenciado Luis Marino Hernández se disculpó por estar fuera de la ciudad, por lo cual asentaremos su ausencia justificada si no existe inconveniente por parte de esta comisión. Licenciado Héctor Hugo Varela Telles se incorpora en unos momentos. Contadora Tere Aguilera Franco. Presente. Gracias, contadora. Ingeniero Enrique de Oro Maldonado. Presente. Gracias. Contadora Lupita Razo Aguirre. Presente. Correcto, se hace constar entonces que en términos del artículo 63 del reglamento de Zapal, existe el quórum legal para llevar a cabo nuestra sesión el día de hoy. Asimismo, se tiene por aprobado el orden del día a que se dé lectura con la adecuación comentada ya por nuestra contadora Lupita. Asimismo, damos la bienvenida al licenciado Héctor Hugo Varela. Licenciado, buenos días. Buenas tardes. Hola, disculpen la tardanza. Gracias, licenciado. Sentamos a partir de estos momentos su asistencia. La consejera Iraíz Aranzazú también está conectada. Buenas tardes, consejera. Bueno, yo la veo ahí conectada a la consejera Iraíz Aranzazú. También daremos cuenta de ello. Asimismo, como invitados a esta sesión se encuentran presentes los siguientes funcionarios públicos: la ingeniera Soledad Alcaraz Sánchez, la contadora Mérida del Carmen Plasencia, el licenciado Juan José Jiménez Aranda Díaz y el licenciado René Alejandro Velázquez. Adelante, por favor, con el punto número 2. Muchísimas gracias, prosecretario. Toca el turno a la contadora Mireya. Nos va a presentar la aprobación de estados financieros de octubre 2022. Adelante, contadora. Claro que sí. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Comenzamos con la información que se generó al cierre de octubre de este ejercicio. En el estado de situación financiera, comenzamos con el activo circulante en el renglón de efectivo y equivalentes. Cerramos el mes en 1,944 millones de pesos. Aquí tuvimos una disminución de 3.7 millones. En derechos a recibir efectivo o equivalentes, cerramos en 878 millones. Aquí tuvimos un incremento con relación al mes anterior de 16.2 millones de pesos. Y aquí principalmente son los convenios que se celebraron con desarrolladores por 11.4 millones de pesos.
El siguiente renglón, derechos a recibir bienes o servicios. El saldo al cierre es de 163.5 millones de pesos. Aquí tuvimos una disminución de 25.3 millones de pesos. Y aquí son la amortización de los anticipos que hemos otorgado a contratistas y bueno, pues conforme van avanzando sus obras, se van amortizando estos montos. Almacenes cerraron en 33.8 millones, otros activos circulantes 7.8 millones, para un total del activo circulante de 3.028 millones de pesos. Aquí tuvimos una disminución neta de 15 millones de pesos. En el activo no circulante cerramos en 9.554 millones, tuvimos un incremento neto de 90 millones de pesos y aquí principalmente se dio en el renglón de bienes inmuebles. Aquí estamos registrando los avances de las obras, las estimaciones que se van generando por las obras que tenemos en proceso. La siguiente, por favor. En el pasivo, cerramos el pasivo en 1.041 millones de pesos. Aquí también tuvimos un incremento neto de 8.8 millones de pesos. Y bueno, aquí principalmente es un convenio que registramos para recibir recursos municipales para obras rurales por 13.2 millones de pesos. Y bueno, pues conforme se vayan generando los cierres de obras, estaremos realizando el registro en patrimonio. La siguiente, por favor. En el patrimonio cerramos en 11.541 millones de pesos y las variaciones son en la infraestructura que recibimos de desarrolladores por 14.5 millones de pesos y el ahorro del mes de 51.3 millones de pesos. Nos vamos al estado de actividades, por favor. El estado de actividades. Aquí generamos ingresos totales por 230 millones de pesos. En el acumulado de estos 10 meses es 2.287 millones. Los egresos los tenemos del mes 179 millones. En el acumulado 1.789 millones. Como que ya comenté, el ahorro del mes es de 51.3 millones de pesos y el acumulado de los 10 meses estamos en un ahorro de 498 millones de pesos. De los principales gastos que obtuvimos en el mes, pues bueno, son los ordinarios, los ingresos de nómina, 53 millones de pesos, energía eléctrica, 22.6 millones de pesos, y bueno, el resto de productos químicos y materiales que se generaron en el mes. Estos son el 58% de los gastos erogados en el mes. La siguiente, por favor. En el avance presupuestal, tenemos ingresos que tenemos presupuestados en estos 10 meses por 2.035 millones de pesos. Comprometimos y ejercimos 2.226 millones. Tenemos una variación positiva de 190 millones adicionales. En los egresos presupuestados son 3.207 millones de pesos. Hemos comprometido y ejercido 3.132 millones. Estamos en proceso de ejecución 74 millones y al 97.68% del avance presupuestal. Y en la recaudación del mes fue de 212 millones de pesos. Estamos en un acumulado de 2.187 millones y con relación al mes, a los mismos 10 meses del año anterior, que obtuvimos 1.991 millones, pues bueno, aquí tenemos una mejoría. Esta sería la información financiera al cierre de octubre. Si tuvieran algún comentario o alguna duda, estoy a sus órdenes. Parece que no hay comentarios. No se tienen comentarios ni manos levantadas. Muy bien, entonces, si no tienen inconveniente, se somete a su consideración los estados financieros en los términos ya presentados. Quien esté por la afirmativa, sírvase, por favor, manifestarlo al escuchar su nombre. Licenciada Liz Mena. A favor. Gracias. Maestra Leti Villegas.
Maestra Leti. Licenciado Juan Carlos Cachat. A favor. Gracias, licenciado. Contador Juan Ignacio Martín. A favor. Perfecto. Licenciado doctor Hugo Varela. A favor. Gracias. Contadora Tere Aguilera. A favor. Gracias, contadora. Bien, los estados financieros han sido autorizados por mayoría de votos. Déjenme ver, por mayoría de votos de los integrantes presentes. Enseguida veo qué pasa con la maestra Leti, que me parece en espera. Siguiente punto, por favor. Muchísimas gracias. Continuamos con el punto número 2 de la orden del día. Es el informe de actividades o indicadores de finanzas al mes de octubre. Continuamos con la contadora Mireya para que nos presente este tema. Adelante, contadora. Sí, muchas gracias, Lupita. De los indicadores financieros, al cierre de octubre, la liquidez cerró en 8.27, la meta que teníamos era de 9.54, la utilidad operativa que se pretendía del 10%, en el mes de octubre estuvo al 6.95, sin embargo, en la utilidad acumulada de estos 10 meses estamos en 10.50. El saldo a favor de IVA cerramos en 892 millones de pesos. El avance presupuestal, como ya comenté, estamos al 97.68 y el remanente del estado de actividades, 51.372.059 pesos. Esos son los indicadores al cierre del mes. Muchísimas gracias. Si tienen algún Gracias. comentario, alguna pregunta sobre este informe. No se aprecia ningún comentario, contadora. Muchísimas gracias. Pasamos entonces al punto número 4, que Nada más, corresponde. Lupita. Adelante, Perdón. consejera. Nada más quería comentarle a Mireya, muchas gracias porque vi que agregó la columna del comparativo del año anterior que le habíamos solicitado y sí, me fue muy clara, sí. Muchas gracias. Perdón, ya no Estamos a la interrumpo. orden, consejera. Pasamos entonces al punto número 4, que es la octava modificación presupuestaria. ¿Me permiten un momento para presentar? ¿Ya la estarán viendo? No se ve nada. Todavía no. ¿Pudieras empezar con el preámbulo, contadora? Déjame intentar con la otra máquina. Sí, claro que sí. Bueno, en esta última modificación presupuestal que vamos a presentar en este ejercicio, vamos a reconocer los ingresos que hemos generado en estos meses y que han sido superiores a lo que tenemos pronosticado. Y pues bueno, es la última oportunidad que tenemos de hacer algún ajuste a este presupuesto, ya que se tiene que enviar al municipio y pues bueno, estos son los calendarios que nos marcan. No sé si ya lo tenemos para ir comentando las cifras. ¿Quieres que lo proyecte yo, Lupita?
Si me apoyas, contador, contadora, se me quedó Sí. aquí trabado. Ahí ya lo están visualizando. Sí, ya se ve. Muy bien, pues bueno, comienzo con la exposición del tema. El primer renglón, como comentaba, es el reconocimiento de los ingresos que hemos recibido adicionales a lo pronosticado. Estamos reconociendo 187 millones de pesos. Estamos haciendo también un recorte a los egresos por 18 millones y medio de un proyecto que se tenía contemplado para este ejercicio, algunas de nuestras instalaciones, llevarlas al mercado eléctrico mayorista, en virtud de que es un tema incierto aún en el país. Estamos bajando este proyecto. También estamos haciendo una pequeña disminución, un pequeño ajuste al programa de obra por 312,000 pesos. Y pues bueno, todo este monto lo estaremos enviando al remanente para obra 201 millones de pesos, y estamos haciendo también una provisión para el registro del estudio actuarial, que lo que nos arroja este estudio actuarial de pensiones y jubilaciones, el costo neto del periodo, por 5 millones de pesos. Ya en el presupuesto, en las cifras, se vería de esta manera. Tenemos una ampliación de 187 millones a los ingresos, y de 4,976 millones estaremos pasando a 5,163 millones. Estaremos haciendo este incremento en transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas en el renglón de pensiones y jubilaciones, en 5 millones de pesos. Estaremos disminuyendo el proyecto que les menciono de 18 millones y medio. Este presupuesto lo teníamos reservado en el capítulo de bienes muebles, inmuebles e intangibles, y los ajustes que se están haciendo es al programa de obra, en el remanente para obra en 538 millones de pesos, y el POA quedaría en 1,064 millones de pesos. Esta sería la modificación que estaremos llevando al Consejo, si así nos otorgan ustedes su anuencia. Si tienen alguna duda, estoy a sus órdenes. No se tienen comentarios ni manos levantadas, contadora. Muy bien. Si nos apoyas, Ulises, por favor. Sí, con mucho gusto. Se somete a la consideración de esta comisión la octava modificación presupuestal en los términos en que ha sido expuesto. Quien esté por la afirmativa, sírvase a manifestarlo al escuchar su nombre, por favor. Licenciada Liz Mena. A favor. Gracias, licenciada. Maestra Leti Villegas. A favor. Gracias, maestra. Licenciado Juan Carlos Cachat. A favor. Correcto. Contador Juan Ignacio Martín. A favor. Bien. Licenciado Héctor Hugo Varela. A favor. Gracias. Contadora Tere Aguilera. A favor. Gracias, contadora. Ingeniero Enrique de Aro. A favor. Gracias. La propuesta ha sido autorizada por unanimidad de votos. Muchísimas gracias, contadora Mireya. Muchísimas gracias, prosecretario. A continuación se va a presentar el informe del estatus de solicitudes de devoluciones de IVA en trámite y litigio. Cedemos el uso de la voz al licenciado René Velázquez. Adelante, licenciado. Muchas gracias, Lupita. ¿Me ayudas con la siguiente lámina, por favor? Bueno, primero, buenas tardes a todos. Comentarles que en esta lámina incluimos, bueno, es el resumen del estatus que se encuentra en general la recuperación del IVA, dividiéndolo en trámites que se encuentran en litigio, trámites que se encuentran pendientes de ingresar derivados de la estrategia del SAT, los que ya están en proceso, y se agregó una nueva línea a solicitud de nuestro consejero Juan Carlos Cachat relacionada con la estrategia que implementamos respecto a la disminución de los saldos a favor que por diversos criterios internos del SAT nos impedían tener un flujo constante en las recuperaciones.
Considerando ello, los que tenemos actualmente en proceso de litigio son 349 millones de pesos, 350 millones en números redondos. Por ingresar de acuerdo a lo que tenemos con el SAT son 332 millones y en proceso que ya fueron ingresados son 28 millones de pesos. Aquí manifestar que la diferencia, como lo platicábamos en la pasada sesión de gobierno y también en cumplimiento a uno de los acuerdos que se dejaron, es que esta diferencia de los 177 millones, como lo comentaba al principio, radica en diversos montos. Uno de ellos son los montos que se le pagaban a la exconcesionaria, que como es de su conocimiento, pues bueno, estaba impedido para regresarlos el SAT derivado de que se encuentra publicado como un EFO de forma definitiva. Y los demás son diversos conceptos que no necesariamente están relacionados directamente con el agua, que bueno, al final del día fueron grabados a tasa 0, mientras que el SAT considera que fueron grabados a tasa 16. Entonces, ese es el estatus general. Adelante, por favor. Recordar, los trámites que ven en pantalla fueron los que se tuvieron por desistidos el mes pasado, considerando lo que pasó con los complementos de pago. Aquí manifestar y al final de la presentación lo vamos a exponer las acciones que se han tomado y que también se dejaron como un acuerdo dentro de la presente comisión. No obstante ello, pues bueno, ya aparece en pantalla cuáles son los montos que están ingresados al día de hoy. Como es de su conocimiento, pues el SAT tiene 40 días hábiles para poder resolver este trámite, considerando la fecha en la que nos encontramos y considerando que prácticamente a la mitad de diciembre se va el SAT de vacaciones, seguramente vamos a tener una respuesta los primeros días de enero. Entonces, nada más informarle, estos ya están presentados, seguramente va a haber un requerimiento de información, el cual ya estamos listos para atender. Adelante, por favor. A forma de resumen, los importes recuperados en el presente ejercicio fiscal aparecen en pantalla. En cuanto al Zapal urbano, son 72 millones de pesos lo que hemos recuperado. Adelante, por favor. Mientras que los que están relacionados con el ya extinto Zapal rural, que ahorita está recuperando Zapal urbano, se han recuperado 4 millones de pesos. Dando un total pues, prácticamente a números redondos de 76 millones de pesos, lo que se ha recuperado en el ejercicio. Adelante, por favor. Bueno, finalmente los indicadores generales que se nos pidieron al inicio de esta comisión. Del lado izquierdo aparece el monto histórico recuperado en los últimos ejercicios respecto del IVA. Y pues bueno, esto sirve para un indicador para estar monitoreando cómo nos está yendo. Aquí comentar, cuando iniciamos con esta estrategia, el ejercicio pasado recuperamos 175 millones. También aquí considerar que no teníamos el problema relacionado con los complementos de pago y que se resolvieron varios litigios que eran bastante importantes. Se queda pendiente, es muy posible que no alcance a devolverse este año. El litigio que hemos comentado, que son 150 millones de pesos en monto histórico, el cual ya prácticamente está concluido y va a entrar en una etapa de cumplimentación. Esto va a ser resolverse el primer trimestre del siguiente año y pues bueno, va a ser una cantidad muy considerable, tomando en cuenta tanto la actualización como los intereses, pues de montos que iniciamos el trámite desde 2017-2018. Entonces, estos son los indicadores generales. Más allá de esto, me gustaría presentarles, si no tienes inconveniente, Lupita, de una vez tengo un par de acuerdos a cumplimentarse relacionados con este punto, si lo puedo proyectar, si no tienes inconveniente. Ninguno, licenciado, adelante. Muchas gracias. No sé si ya lo aprecian en pantalla. Ya. ¿Y si Un aprecia? documento de PDF. ¿Lo Muchas puedes gracias. abrir un poquito más, ya se por ve. favor? Sí. Ya le aumenté el zoom. Bueno, nada más comentarlo. Uno de los acuerdos que quedaron es que documentáramos las acciones legales que tomamos para asegurar el tema del cumplimiento de los complementos de pago para los proveedores. Pues bueno, este es un contrato muestra que se celebró a inicios de este mes y como pueden apreciar en el segundo párrafo de la cláusula segunda, hay un párrafo donde establecemos que en caso de que no se emiten en tiempo y forma los complementos de pago en los términos de la legislación aplicable, lo dejamos en general por si hay cualquier modificación,
se aplicará una pena convencional equivalente al monto del impuesto al valor agregado involucrado en la cantidad pagada en la factura. Es decir, desde este momento el proveedor está aceptando que se le va a aplicar una pena convencional por hasta el monto que corresponda al IVA del complemento que nos deje de pagar. De esta forma, por una parte, aseguramos o hacemos presión para que cumplan con la emisión de los mismos, y en caso de que haya un incumplimiento y nosotros tengamos que disminuir ese saldo del IVA acreditable que nosotros tengamos, pues al final del día se lo vamos a retener al mismo proveedor. Hay que considerar, pues, también estamos teniendo en cuenta que estos contratos tienen varios pagos. Es decir, si nosotros le realizamos el pago pero incumple con ese complemento, le va a ser retenido o compensado del siguiente pago inmediato posterior que se le haga al proveedor. Y el segundo de ellos, esta es la solicitud que nosotros hacemos tanto al área de compras como al área de costos, donde estamos pidiendo que se incluya dentro de las bases de los nuevos licitaciones que salgan, que se encuentre al corriente el proveedor en la emisión de sus complementos de pago. Digo, claramente, pues esto les va únicamente a repercutir a los que ya tengan un contrato con Zapal, por lo cual, pues bueno, también ya va a estar incluido en las bases como una forma de presión para que los proveedores, pues, digo, aunque suene mal, se acostumbren a cumplir con la legislación fiscal y evitar cualquier perjuicio al Zapal. Relacionado con este punto, es todo. Adelante, consejera Elizabeth. Buenas tardes. Está en mute, consejera. Perdón, sigue pasando. René, muchísimas gracias por lo que nos muestras. Oye, nada más una preguntota. ¿Todos nuestros contratos son así de pagos seccionados, de manera que tengamos un pago subsecuente de donde podamos hacer como que el cobro de lo que ellos no realicen? ¿O cómo le haríamos en los casos en donde ya identifiquemos que no hicieron el movimiento cuando nosotros ya les pagamos? ¿Qué otra forma tendríamos para proteger o no cae eso? Claro, no, sí pasa. Mira, la gran parte de los contratos o los que tienen mayor repercusión son de obra. Aquí recordar que las obras, por su propia naturaleza y por su regulación civil, son contratos que admiten estimaciones. Es decir, es muy raro que una obra se termine en un solo pago. Entonces, en esa parte, pues estamos asegurados que se le va a poder retener de futuros pagos. Ahora, respecto del tema de compras o servicios, que es más común que pueda haber un solo pago, en esa parte, por eso lo manejamos como una pena convencional. Al ser una pena convencional, nosotros, en caso de que no haya un pago subsecuente, lo podemos hacer efectivo vía contractual. ¿A qué me refiero? Podríamos hacerlo vía litigio, el recuperar esa parte. Es decir, el hecho de que ya no haya un pago posterior, eso no quiere decir que nosotros no podamos hacerlo efectivo vía legal, sin embargo, ya tendría que ser ante un tribunal. Dada la naturaleza de estos contratos, salvo las retenciones que nosotros ya hacemos por la propia ley, sí no nos permite crear, como lo hacen en muchas empresas, un fondo de garantía desde el inicio para garantizar, por ejemplo, algo muy común en materia de obra, que se cree un fondo para que cubran las cuotas obrero-patronales en caso del IMSS. Eso no lo podríamos hacer porque realmente no está establecido en el reglamento ni en la ley de obra. Por lo menos no propiamente para esta parte, que es un complemento de pago. Digo, aquí nada más comentarlo que, pues, al ser nosotros funcionarios públicos, solamente podemos pactar lo que la misma ley nos establezca. No podemos irnos más allá, como en el caso de un particular. No sé si le respondí, consejera Elizabeth. Sí, gracias, René. A sus órdenes. Yo quiero hacerte una pregunta, René, con relación al tema de esta penalización. Comentaste que sería compensada en su caso si se pusiera al corriente. No sé si se analizó la posibilidad de que este tipo de sanción se llevara hasta la liquidación o hasta el finiquito de la obra. Es decir, nada nos garantiza que el contratista efectivamente vaya a ser disciplinado y nos esté entregando pues los complementos de pago. No sé si se analizó esa parte de llevárselo hasta el finiquito. Es correcto, Lupita. Mira, generalmente en el finiquito, como tú bien lo comentas, no solamente se aplican este tipo de sanciones, sino también las relacionadas con el tema de la demora en la obra.
todas las que están relacionadas con un porcentaje al millar. Entonces, sí puede llevarse. O sea, puede hacerse tanto en las estimaciones inmediatamente posteriores o puede llevarse hasta el finiquito, ¿eh? O sea, por eso comento, en materia de obra no vemos tanto problema, porque ahí sí tenemos un acto de cierre administrativo de la obra y también la elaboración de un finiquito o liquidación de la misma. Y ahí es donde podemos ponernos a mano. Más bien donde es un poco más complicado es en el tema de servicio, no el tema de adquisición de bienes, Lupita, pero tienes toda la razón. Muchas gracias, licenciado. Adelante, consejero Juan Carlos. Sí, buenas tardes. Oye, René, la famosa tablita que yo siempre pido, ¿por qué no les gusta ponerla? La cuestión, la que dice saldo inicial, IVA generado, IVA recuperado, saldo final. Porque ese nos da mucha luz de qué está pasando. O sea, yo sé que estamos haciendo mucho esfuerzo por recuperar IVA, que hay problemas, todo lo entiendo. Pero sí hay que ver cómo estamos en la tendencia, porque yo sigo viendo la tendencia hacia arriba y pues sí preocupa. Habría que ver cómo hacemos más, cómo, no sé, nosotros mismos como consejeros dar más ideas de cómo recuperar más ese IVA a favor que tenemos, cómo podemos hacer más estrategias, porque yo veo que sigue creciendo y a mí sí me gustaría ver esa tablita, René. Sí, mire, ya no sé si tengamos ese Excel ahorita a la mano. Sí, claro que sí, lo proyecto. Sí, mire, aquí Juan Carlos comentarte, digo, como lo platicamos prácticamente desde la comisión del consejo anterior, en efecto aquí se ve, o sea, este es un proyectado de lo que nosotros tenemos. Hay una disminución y es gradual, ¿por qué? Como lo platicamos, pues estamos recuperando prácticamente IVAs del 2016 para acá. ¿Cuál es la diferencia o por qué esta tabla tiene este comportamiento? Primero, en 2016 hasta prácticamente 2020, nosotros de verdad de muy rara vez generábamos saldos a favor superiores a los 6 millones de pesos. Ahora, ¿qué efecto tiene eso? Estamos recuperando muchos meses involucrados, muchos periodos involucrados, pero ahora los periodos, y eso que este año estuvieron inferiores, por lo menos los del 2020-21, desde que recuperamos la planta de tratamiento y se inició el programa de reactivación económica, tenemos saldos a favor que llegaron hasta los 20 millones de pesos. Entonces, estamos recuperando tal vez 2 o 3 meses en un periodo y esos 3 meses te suman 20 millones de pesos. Mientras que en esta última etapa, un solo periodo llega hasta los 20 millones de pesos. Entonces, es por eso que se comporta así esta tabla. Pero como lo platicamos desde prácticamente términos del ejercicio anterior, se ha aplanado la curva, como lo platicamos, y viene en disminución. Aquí juega mucho que tenemos un litigio que ha durado bastante tiempo, pero que ya está en una etapa de conclusión y a inicios del siguiente ejercicio van a haber una recuperación de histórico de 150 millones de pesos y eso obviamente con los intereses se va a sumar prácticamente a 180, 190 millones de pesos. Y ahí es donde ya no van a ver plana la curva, sino va a venir en franca disminución, Juan Carlos. Entonces, esa es la tabla, si quieres te la comparto con mucho gusto y lo platicamos. Ok, gracias. No, nomás lo que yo digo es que hay que pues, mostrarla el día de la reunión, que la mostremos así rápido, nomás para ver cómo está, qué está pasando, ¿no? Por favor. Claro que sí, Juan Carlos. Cuenta con Gracias. él. Sí, tomamos debida nota para que a partir de este informe se agregue esta tabla. Te pediría, por favor, licenciado René, nos hagas favor de mandarlo para completar el expediente. Muchísimas Claro que gracias. sí, se los mandamos. Como siguiente punto de la orden del día, corresponde la presentación de informes de actividades o indicadores por las unidades administrativas que integramos esta comisión. Vamos a continuar con el licenciado René para que nos presente su informe correspondiente al bimestre septiembre-octubre. Adelante, licenciado. Muchas gracias, Lupita. Bueno, dentro de este informe también traigo para cumplir varios acuerdos, por lo cual, si no hay inconveniente, Lupita, lo voy a ir citando conforme vayamos avanzando en la presentación. Adelante, por favor. El primer reporte es el integrado de los juicios que tenemos al día de hoy y correspondientes al presente ejercicio. Bueno, y también acumulados de ejercicios previos. Comentarles juicios administrativos, tenemos 605 juicios administrativos. Por ahí
Ya compartimos el detalle tanto de los montos y las personas físicas y morales involucradas. Tenemos 33 juicios laborales. Aquí comentar que, bueno, este número creció de forma considerable considerando las demandas, donde estamos como beneficiario, como tercero demandados, derivado de la toma de la planta. Todavía son trabajadores que eran de COSIS y que nos están demandando nosotros como beneficiario, como patrón sustituto. Por eso se incrementaron el número de demandas. En cuanto a juicios de amparo, tenemos 3, simplemente relacionados o en contra de la propia orden de inspección que nosotros estamos ejecutando en contra de varias industrias que hace descargas o irregulares o bien superando los parámetros. Y finalmente 3 juicios de responsabilidad. Estos están relacionados directamente con algunos predios donde existe alguna infraestructura del Zapal o bien por ahí un par de reclamos de ejidatarios relacionados con las calidades del agua. Igual si se necesita mayor detalle de cada uno de estos juicios, con mucho gusto en una mesa de trabajo lo podemos platicar. En cuanto al acumulado de las demandas recibidas en el presente ejercicio, comparándolas con las del ejercicio previo, tenemos un incremento. Como pueden apreciar, al día de hoy tenemos 492 demandas de naturaleza administrativa, mientras que en el ejercicio previo teníamos únicamente 331, por lo menos al cierre de octubre. Ahorita más adelante, en cumplimiento de un acuerdo, voy a exponer cuáles son esas nuevas demandas que nosotros estamos recibiendo. Adelante, por favor. Bueno, comentarles también la naturaleza de las cuentas que se encuentran en litigio. Como pueden apreciar, pues bueno, el grueso de ellas siguen siendo de naturaleza doméstica. Recordar que por ahí también algunos criterios de la Suprema Corte establecen el otorgamiento de suspensiones, por lo menos en cuanto a personas físicas y derecho al acceso a agua se refiere. Es decir, por ahí sí condicionan mucho la limitación de la misma y por eso está incrementándose. No obstante ello, pues bueno, considerando el número total de cuentas que tenemos, sigue siendo un número muy bajo. Adelante, por favor. Aquí viene la relación que les comento, la relación entre las cuentas en litigio y el total de cuentas que cuenta el organismo. Adelante, consejera Tere. No se escucha, consejera. Sí, no sé si ya se escucha. ¿Sí se escucha? Ya se escucha, a sus órdenes, consejera. Yo tengo duda en relación con las demandas que pues son derivados de esta planta que pasó a manos de la administración de Zapal. Sobre esas demandas, ¿hay algún ya porcentaje que se haya ganado o cuál pudiera ser en su momento el pasivo contingente que se pudiera tener por estos casos? Sí, mire, le platico, consejera. Desde un inicio, prácticamente desde finales de 2019, inicios de 2020, hicimos un cuadro con las posibles contingencias que tendríamos al tomar la planta en caso de incumplimiento por parte de COSIS, que fue lo que sucedió. Haciendo ello con la información que nosotros contábamos, hicimos una relación de a qué monto ascenderían las posibles liquidaciones de todos los trabajadores de COSIS, considerando que ellos nos informaban de forma indirecta, pues que cumplieran con sus obligaciones obrero-patronales. Tomando en cuenta ello, hicimos un cálculo, no tengo el número exacto, pero asciende alrededor de 10.5 millones de pesos la contingencia. Ahora, para efecto de cuidar al Zapal, la sugerencia que hizo su servidor en relación también con un asesor, con el licenciado Plinio, fue que el último pago que nosotros le hiciéramos a la exconcesionaria de COSIS lo retuviéramos en tanto no cubrieran sus obligaciones patronales. Y eso nos sirvió bastante. ¿Por qué, consejera Tere? Porque mire, el último pago que le correspondía al tratamiento del agua del 1 de septiembre al 22 de septiembre, que fue el último mes que ellos estuvieron en la concesión, rondaba alrededor de 18 millones de pesos el monto que se les iba a pagar. Sobre ellos ya embargó el SAT. El SAT hizo un embargo de cartera y nos ordenó que hiciéramos directamente el pago al SAT de un crédito fiscal incumplido. De ahí ya disminuyó ese monto y el restante nos cubrió exactamente el monto al que hacían referencia el cálculo que hicimos de las liquidaciones. Inclusive ya la Junta de Conciliación, este asunto todavía le tocó a la Junta de Conciliación, digo, ahorita va a participar también nuestro consejero Hugo, seguramente va a comentarlo, nos instruyó que retuviéramos ese monto
y que una vez que concluyeran los litigios, a este litigio todavía le falta mucho, lamentablemente. Digo, por ahí hay también varias omisiones del abogado que representa a los abogados de COSIS. Pues bueno, de ahí se les va a pagar. En pocas palabras, el organismo no va a poner un peso, derivado de la acción que tomamos a finales de 2019 de no realizar ese pago en tanto ellos nos acreditaran que cumplieran con sus obligaciones. Entonces, redundando y para concluir, consejera, contingencia para el Zapal realmente es cero. ¿Es cuánto? Muchísimas gracias. Me quedó claro. Gracias. Consejero Hugo, adelante. Perdón, nomás para complementar un poquito a René, que todo lo que le he dicho es verdad. Yo sí sugeriría, porque es un tema bastante largo y extensivo, porque ya es un problema de, si no me falla la memoria, René, si no me corriges, ya de 2 años, ¿verdad? Y eso lo acaba de hacer en septiembre, más o menos, fue cuando Zapal tomó la posesión. Y es algo que yo estuve ahí presente y la verdad es que es algo muy difícil, aún con el tema del sindicato ahí. La verdad es que COSIS no ha podido ayudar en nada, al contrario, está poniendo todas las trabas del mundo. Yo aquí sí pediría que si los compañeros consejeros quieren saber bien del tema, hacer como una reunión extraordinaria para que les expliquemos cómo está este asunto, porque la verdad es que es algo muy largo y al mismo tiempo un poco difícil que Zapal pueda arreglarlo en este momento, no por falta de ganas, sino por esa situación de que, como lo dijo René muy claramente, somos beneficiarios del trabajo y primero se tiene que liquidar a Ecosis, pero Ecosis no se deja ayudar tampoco. Entonces, ahí sí yo sugeriría que si hiciéramos una sesión aparte de esta, para poder explicar bien este problema, porque todavía le va un poco para largo. Y en las juntas también están atoradas por esa situación, porque no hay de dónde agarrarse para llegar a un acuerdo, ¿no? Esa es una sugerencia que yo doy y lo dejo ahí a sus servicios. No se tienen más comentarios. Si gustas continuar, licenciado René. Gracias, Lupita. Tomo nota, Hugo, y con todo gusto programamos la reunión para ver esto y, pues bueno, los litigios estratégicos que tenemos. Adelante, por favor, Lupita. Gracias. Está en cumplimiento a uno de los acuerdos establecidos en previas comisiones. Se establece cuál es el número de litigios que están relacionados con las clausuras que tenemos de descargas sanitarias. Aquí también ser muy claros, o sea, si bien son 47 clausuras ejecutadas, se ha incrementado el número derivado de que los abogados que están asesorando a estas empresas, que son un par únicamente, no solamente presentaron una demanda administrativa, sino que presentaron amparo en contra de la orden de inspección, presentaron amparo en contra de la determinación. Es decir, si bien son 47 ejecutadas, esto se multiplica por 3 y en ocasiones hasta por 4 litigios. Es por ello que tenemos un incremento en los litigios en relación con el ejercicio anterior. Y aquí nada más informarles que las que se encuentran actualmente en litigio todavía en vivo o no, sin sentencia ejecutoriada, son 20, mientras que 27 ya están o ganadas o consentidas. Es decir, de estas 27 industrias, de estos 27 negocios que clausuramos la descarga, ya no hay una medida legal que ellos puedan hacer para levantar la misma, salvo que nos acrediten nuevamente que ya van a cumplir con los parámetros y que ya tienen todas las medidas cumplidas en cuanto a la descarga sanitaria se refiere. Aquí comentarles que también respecto a los amparos que han presentado, respecto de estas ya concluidas, pues bueno, se les han negado, afortunadamente, y pues bueno, aquí nada más aducimos el bienestar general o el orden público, como lo manifestamos nosotros, en beneficio de los leoneses y pues obviamente también el perjuicio que ellos causan con las descargas que realizan. Entonces, en este punto les vamos a estar informando de forma recurrente y con esto también se cumpliría uno de los acuerdos que quedaron en la comisión anterior. Adelante, por favor. En cuanto a las quejas de Profeco, pues bueno, aquí nada más hacer la comparación. Al día de hoy, quejas radicadas, lo pueden ver en la parte derecha, son 42 quejas.
Y pues bueno, también describir que en la parte izquierda está el número de usuarios que atienden nuestra área de atención a clientes. Como pueden ver, pues bueno, son 1,593 acciones que han tomado. Aquí hay de todo, hay desde la aplicación de un convenio donde hay una reducción derivada de multa o inclusive algún convenio para poder hacer pago en parcialidades, un pago diferido, claramente para cumplir con la obligación. Los que no satisfacen sus demandas o lo que ellos piden, pues bueno, pasan de la tabla 1 a la tabla 2 y son las 42 quejas que tenemos actualmente radicadas en Profeco. Aquí nada más hacer énfasis que Profeco solamente al final puede hacer una recomendación, no aplicar una sanción al ZAPAL, salvo en el caso de que no nos presentemos, las cuales se han atendido en tiempo y forma. Adelante, por favor. Aquí viene, pues bueno, nada más la estadística. Finalmente, en cuanto a la regularización de predios, pues bueno, comentarles aquí nuevamente, destacar que los desarrolladores inmobiliarios nos han apoyado bastante en el presente ejercicio. En la tabla o en la gráfica que pueden ver en la parte inferior, del presente ejercicio tenemos 67 predios ya escriturados y 34, los cuales ya nada más está en proceso de inscripción en el registro público de la escritura. Entonces, prácticamente podemos estar hablando de que ya son más de 100 escrituras que nos han apoyado, considerando que esto lo iniciamos a mediados del ejercicio anterior. Respecto a los que se encuentran pendientes en proceso, pues bueno, aquí platicarles, la gran mayoría son de un solo desarrollador. Ya tuvimos con el apoyo de nuestro director una reunión con ese desarrollador y bueno, ya estamos teniendo reuniones semanales donde se comprometió a ponerse al corriente y bueno, vamos avanzando con estos predios. Adelante, por favor. Bueno, por mi parte sería todo. Aquí nada más la estadística nuevamente. Recordar que se suman a estos fraccionadores que ya acabo de comentar, las donaciones al ayuntamiento, que aquí también nos están apoyando nuestros consejeros, en particular una de nuestras regidoras a empujarlo. Nos ha apoyado mucho para que puedan salir lo antes posible, ya van avanzando. Y en cuanto a jurisdicciones voluntarias, pues bueno, comentarles que ya tenemos ya listos 10 litigios relacionados con la adjudicación de predios, que pues bueno, tenemos su posición ya más de 30 años en ellos. Si no hay mayor comentario, se solicita se tenga por informado el presente punto. Muchas gracias. Gracias, licenciado. No se tienen más comentarios o manos levantadas. Bueno, a continuación, toca el turno de su servidora presentarles el informe de actividades o indicadores que ejecutamos en este bimestre. Permítanme, por favor, para proyectar. Sí lo están viendo ya, ¿verdad? Sí, adelante, contadora. Sí, adelante. Gracias, Pro. Bueno, miren, comentarles que en este ejercicio se iniciaron y se terminaron 108 acciones de auditoría interna, entre ellas el monitoreo de la recaudación del mes de septiembre y octubre. Se participó de manera preventiva en 10 fallos de adquisiciones, 4 bases de adquisiciones. Asimismo, se participó en la entrega-recepción de proyectos en 6, 54 entrega-recepción de obras, 10 entrega-recepción de contratos de supervisión de obra, se revisaron 3 bases de obra y 10 fallos también de obra. Todas estas actividades de manera preventiva. Adicionalmente, como parte del programa de actividades de la Contraloría, se inició la revisión al contrato, soporte y mantenimiento de mesa de ayuda. Asimismo, iniciamos con el acompañamiento en la toma física de inventarios del segundo semestre, que sería ya también para el cierre del 2022. Iniciamos la revisión de las bases de contribuciones de Seguridad Social, de IMSS e Infonavi, asimismo de las retenciones de impuestos y pago de derechos. De igual manera, como parte de las actividades, hicimos distintos arqueos de cajas a diferentes jefaturas e iniciamos la revisión de obra denominada Cruce Carretera León Lagos de 152 centímetros. En cuanto a las auditorías externas, se sumaron 24, entre ellas lo que es el dictamen financiero y fiscal 2022 y el dictamen del INS 2022,
Entonces, aquí pedirle su apoyo a las unidades administrativas, a nuestro director también, para que se atiendan los requerimientos que se tengan por esos auditores externos, a fin de justamente volver a alcanzar esa razonabilidad de las cifras y cumplimiento en cuanto a las obligaciones correspondientes. Se sumaron 7 auditorías de obra pública por parte de la Contraloría Municipal, que son las que ustedes ven ahí en pantalla. Adicionalmente, la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas dio inicio a 8 auditorías de obra. Estas obras son donde hemos recibido recursos por parte del gobierno del estado o bien con participación del municipio, y tienen como una característica que son revisiones sobre, vamos a llamarlas en línea. Son obras que aún no se han terminado y bueno, se está dando el acompañamiento. También aquí por parte de esta autoridad se tiene toda la disposición de estar recibiendo las distintas respuestas a las observaciones que van surgiendo conforme van avanzando en la revisión, ya sea documental o física. También por parte de la Contraloría Municipal se iniciaron 7 investigaciones derivadas ya sea de resultados de auditorías financieras, resultados de auditorías de obras por las instancias tanto de Contraloría Municipal como de Contraloría Interna, entre otras 2, donde no generalmente se nos informa cuál es el inicio, por qué se causa esa investigación. Para el caso de la 147-152, aún no nos dan la información correspondiente sobre qué tema se está indagando. Con respecto a los reportes, quejas y denuncias recibidas, esto es con la atención ciudadana, se sumaron 45, entre ellos son 17 reportes y 2 solicitudes por servicios, 3 inconformidades en cobros, 4 por reportes por falta y o poca presión de agua, un reporte de fuga, 2 quejas por la atención al usuario, 10 reportes en contra de particulares donde nos dan avisos sobre el uso indebido del servicio de agua, 2 actos indebidos, entre ellos uno solicitar dinero a cambio de un servicio y el uso de la unidad vehicular, que es otra, y finalmente 2 quejas que tienen que ver con naturaleza o conflictos de índole laboral. Por lo que hace a los resultados de auditorías, se generan todos los arqueos que estuvimos haciendo en este periodo, salieron libres de observaciones. Se sumaron 69 temas de atención en cuanto a recomendaciones u observaciones. Ahí les muestro el estatus de cómo se encuentran. Se archivaron 4 investigaciones por parte de la Contraloría Municipal. Aquí quiero comentarles que por la generalidad o el concepto de archivo es porque no se encontraron elementos. Hay algo importante que quiero comentarles, que el estatus de las observaciones iniciales cambian al momento que se inicia una investigación y si el hecho era subsanar alguna observación en este periodo, se están subsanando. La atención que se está dando y las respuestas, las recuperaciones o reintegros es lo que conlleva a la autoridad, pues al archivo de estos diversos asuntos que se van iniciando, sobre todo con motivo de las auditorías. En cuanto a las declaraciones patrimoniales, se apoyó con 27 iniciales y con 17 finales. Entre otras actividades administrativas de esta Contraloría, comentarles que se rindió informe en tiempo y forma a la Contraloría Municipal con relación a los indicadores que se nos pide a todos los órganos internos que se tienen en las entidades de la administración pública. También comentarles que, derivado del convenio de colaboración que firmamos con el Sistema Estatal Anticorrupción, participamos en la segunda y tercera mesa de acción para la implementación. Estuvimos en la ciudad de Salamanca y en Abasolo. Asimismo, estuvimos acompañando en la entrega-recepción de 8 ex servidores públicos. Hicimos ya la difusión también del nuevo código de ética al interior del ZAPAL, mediante entrega de trípticos personalizados a cada uno de los servidores públicos. Por otra parte, tuvimos participación en distintas capacitaciones, pues, que nos ayudan a profesionalizar a nuestro equipo de trabajo. Ahí detalló en qué temas estuvimos participando. Y finalmente dimos inicio a la campaña Zapal te escucha y actúa.
Esto con la finalidad de poder promover esa denuncia perdón, esa cultura de denuncia entre los usuarios del ZAPAL cuando pues detecten alguna situación que tengamos que darle seguimiento. En cuanto a la participación en comités y subcomité, adicionalmente a estar presentes, estuvimos apoyando en la labranza y revisión de 5 sesiones del subcomité de adquisiciones y de 3 sesiones del subcomité de obra. Hasta aquí es mi reporte de actividades que pongo a su disposición y quedo a sus preguntas y o comentarios. Si no se tiene algún comentario, alguna pregunta, pasamos el turno de presentación de su informe a la unidad de transparencia a través del licenciado Juan José Jiménez. Enseguida te proyecto, licenciado. Gracias. Buenas tardes a todos y todas. Adelante, licenciado. Gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos y todas de nueva cuenta. La siguiente, bueno, en cumplimiento de la Ley de Acceso y Transparencia a la Información Pública, bueno, en este bimestre recibimos 26 solicitudes en septiembre y atendimos 29 en octubre, todas ellas en tiempo y forma, para un acumulado en lo que va del año de 302 solicitudes. La siguiente, por favor. Ahora bien, la Ley de Transparencia nos establece que toda solicitud que nos sea presentada debe ser atendida en tiempo y forma en no más de 5 días hábiles, y todas estas solicitudes fueron contestadas dentro de ese tiempo. El 100% de las solicitudes de este trimestre fueron contestadas dentro de 5 días hábiles. Los temas más recurrentes es sobre obra pública para otros usuarios, es lo que más interés genera en la ciudadanía. Volviendo al tema del tiempo de respuesta, si bien es cierto la ley establece un término de 5 días, nosotros en el periodo que se informa atendimos en un término de 3.1 días, y nuestro promedio general del año es 3.4 días. Es decir, estamos un poco abajo de los 5 días que tiene la ley para poder contestar. Otra parte importante es que la ley de transparencia nos obliga a poner información a disposición de todo el mundo vía la Plataforma Nacional de Transparencia y vía página web. A la fecha que se informa, hasta el tercer trimestre del año, que son las obligaciones, estamos al 100% de publicada toda la información. Ahora bien, algo muy importante en materia de transparencia es capacitar a los servidores públicos en el tema. Y en este orden de ideas hemos capacitado a casi 200 personas en tema de acceso a la información pública. Capacitaciones que damos de manera presencial nosotros vía suma al personal del sistema. Ahora bien, en cuanto a oficina de partes, aquí hay una relación de los oficios que recibe cada una de las dependencias de manera directa en el módulo que tenemos en la planta baja de la oficina. Bueno, es cuanto, quedo a sus órdenes. Buena tarde para todos. Gracias, licenciado Juan José. No tenemos algún comentario por parte de nuestros consejeros. Gracias, a continuación, gracias. A continuación presenta su informe la Prosecretaría del Consejo. Adelante, licenciado Gustavo, te proyecto enseguida. Gracias, muy buenas tardes a todos y a todos nuevamente. Bueno, comentarles, en la Liga de Acceso a esta comisión se mandó el informe de actividades, el cual considera las actividades relacionadas con el Consejo Directivo, las comisiones, los comités, la parte de las certificaciones, la revisión de los actos notariales. Y bueno, ahí están los números. Yo quedaría a consideración de todos ustedes si existe algún comentario respecto a la información ya remitida. No se tienen intervenciones, prosecretario. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a usted, contadora Lupita. Muchas gracias, consejero. A continuación vamos a revisar nuestros acuerdos pendientes. Permítanme, por favor. ¿Ahí lo ven?
Correcto. Bien. Sí. Voy a dar lectura porque la letra de cualquier manera está chiquita. Miren, como primer acuerdo tenemos presentar y elaborar proyecto de política de contratación de los servicios que se contemplan como excepción al artículo 7 del reglamento de adquisiciones. Aquí, prosecretario, nos va a dar cuenta de este tema. Adelante, prosecretario. Sí, muchas gracias, contadora Lupita. Bueno, como se les ha informado de forma mensual en esta comisión, se estuvo integrando esta política. El mes anterior ya culminamos con la integración de la misma. Tuvimos una reunión de validación con la Contraloría Interna y con todas las áreas, el departamento jurídico, el área de finanzas y el propio director, y generamos un documento final. Por lo cual, y en términos del artículo 111 del reglamento de Zapal, al ser una facultad del director general, lo que procede es dejar en la mesa del director ya esta política integrada para que en plenitud de facultades y en términos del citado artículo, él instrumente las acciones que en su caso resulten pertinentes. Y con esto, pues prácticamente dejaríamos ya por cumplida esta tarea. La política, por supuesto, si me dan ustedes oportunidad el día de mañana, se las comparto para que conozcan la versión final, pero esa sería la propuesta. No sé si existe algún comentario al respecto. Pues de parte del señor director, no sé si quiera comentar algo sobre este punto. No, contadora, estoy de acuerdo, ya lo habíamos platicado por ahí con el abogado. Muchísimas gracias. La siguiente tarea es realizar análisis técnico de los activos del Zapal con el fin de que se determine su vida útil. Nos reportan como fecha de conclusión diciembre 2022 y nos dan el siguiente avance. Se solicitó apoyo al Colegio de Contadores Públicos de León AC por medio de la contadora Teresa Cadena Hernández, que es la presidenta de la Comisión del Sector Gobierno, quien proporcionó o nos hizo favor de darnos una plática impartida por el contador Cornelio Rico, señalando que el trabajo debe ser interno y una vez terminado se podría solicitar una revisión para no infringir ninguna norma. También se recomendó que este ajuste se realice al inicio del año fiscal. Por partes de servicios generales se está generando por tipo de bien y uso esos porcentajes de depreciación. Eso es en cuanto a la tarea número 2. En cuanto a la tarea número 3, es revisar la viabilidad de contratar el estudio de sueldos y salarios. Bueno, ese tema lo tenemos en proceso y como fecha de terminación el mes siguiente. La siguiente tarea. Mande. Adelante, licenciado. Adelante, ingeniero. Sí, pues ya prácticamente está terminado. El día de hoy le di una revisión. Más bien me gustaría generar una mesa de trabajo para explicar los alcances y todo lo que se está considerando, y es una propuesta que ustedes la puedan ver. Y si ustedes gustan, que quede como un acuerdo, Ulises, empatar agendas para tener una reunión, yo considero que de 1 hora, para ver exclusivamente este tema, ¿no? Muy bien, ingeniero, tomamos nota y ahorita al final del día señalamos como acuerdo esta mesa de trabajo para cruzar agendas. Muchísimas gracias. De acuerdo. Con respecto a la tarea número 4, que es generar una estrategia para que las contrataciones y adquisiciones de Zapal puedan generar un ahorro en la economía del organismo. Bueno, parte de la respuesta nos están señalando que es el estudio comparativo de sueldos y salarios, y bueno, también estaría en proceso. El punto número 5, el punto número 7 y el punto número 8 fueron presentadas por el licenciado René en el informe correspondiente. También, si no lo permiten, lo estaríamos dando ya por concluidos estas tareas. En cuanto a la tarea de dar puntual seguimiento al contrato de comodato con la Comisión Estatal del Agua con respecto a las pipas, si gustan, por favor, darnos el avance, licenciado René. Licenciado Perdón, René. Lupita, me perdí. ¿Es el 6 en el que estás? Discúlpame. Estamos en el tema de las pipas. Sí, es el punto número 6. Sí, miren, como les comentamos, enviamos ya desde el mes pasado prácticamente un escrito, pues pidiendo que se nos instruya si van a necesitar o no las pipas.
Al día de hoy no nos han contestado. Me parece que ya verbalmente hay una manifestación respecto a que no son requeridas en este momento, pero sin embargo yo considero que sí debemos de tener por oficio la respuesta de la SEAG. O sea, en cuando tengamos la respuesta, de inmediato les informamos para dar de baja este punto. Muchísimas gracias, licenciado. Bueno, estos serían nuestros estatus de nuestros acuerdos y tareas. Si no se tiene algún comentario, vamos a pasar al siguiente punto, que es la lectura de acuerdos de la sesión presente. Adelante, prosecretario. Sí, perdón. Tenemos dos acuerdos registrados. El primero de ellos es, se solicita al Departamento Jurídico para que en el punto de devolución del IVA adjunte como parte de la información que se envíe la relación en Excel donde se detalle el avance mensual de la recuperación del IVA. Esta fue a instancia del licenciado Juan Carlos Cachal. Sí, adelante. Y en el punto, gracias, contador Lupita. Y como segundo punto de acuerdo, bueno, fue en la mesa de trabajo solicitada por nuestro director general, a efecto de dar cuenta del informe de sueldos y salarios, la cual estaremos gestionando y les avisaremos. Muchísimas gracias, prosecretario. Sí. Pues de nuestra parte, entonces, si no tienen algún comentario por parte de todos los presentes, pues si me lo permite, director, estaríamos cerrando nuestra sesión, no sin antes agradecerles su apoyo para la realización de la misma y, bueno, sus aportaciones para hacer mejor nuestro trabajo, ¿verdad? En esto que presentamos. Que tengan una excelente semana corta y que les vaya muy bien. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Felicidades por su trabajo.